Que el Señor les bendiga. Es un gozo muy grande estar aquí ante ustedes para poder bendecir el nombre del Señor. Una vez más, las felicitaciones para todas las mamás que nos han bendecido grandemente con sus vidas. Les invitamos para poder unirse a este regocijo. Al final de la meditación de la palabra del Señor, vamos a tener también a una rifa de regalos una vez más con las mamás que se inscribieron en la mañana y otras más que se han inscrito y se están inscribiendo. Nuestro deseo es bendecir con un detalle a todas las mamás. Quiero rogarles que puedan abrir sus Biblias al libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Vamos a leer solo un versículo, el versículo 16. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. La escritura nos dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados sus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta noche vamos a hablar de la relación correcta o el trato correcto entre madre e hijo o hijos. No es igual la forma en que nos relacionamos o cómo tratamos a las demás personas. Hay un trato diferente con cada tipo de personas. Entre la forma de relacionarse es interesante cómo se tienen que tratar las personas que tienen algún rango u ostentan algún tipo de título o de posición eminente. Por ejemplo, si usted ve cómo son los actos protocolarios con los diplomáticos, usted se da cuenta que hay una serie de cosas, hasta ciertos movimientos que ellos tienen que hacer, la forma de saludar, la forma de moverse, todo esto tiene que ver con parte de ese protocolo que las autoridades tienen que hacer, tanto el que llega como el que recibe. Tiene una forma de trato. ¿O usted ha visto algunas delegaciones comerciales? Personas que son parte de una empresa y llegan hacia otra para hacer un tipo de convenio. Hay una forma de relacionarse. O cuando se trata de que una persona eminente va a dar una conferencia, una persona eminente en un campo de la ciencia, de la tecnología. Hay una forma en que se le trata a él, una forma en que se le recibe en un estrado. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo tiene eso que ver con mamá? Bueno, en realidad tiene mucho que ver, porque de acuerdo con la importancia que ella tenga con nosotros, así también será el trato que nosotros le vamos a dar. Entonces, es importante que podamos entender cómo debe de ser la relación, el trato que nosotros debemos tener con nuestra mamá a la luz de la palabra del Señor. Esta noche yo le desafío a cambiar nuestra manera de pensar. Hemos hecho y hacemos muchas cosas en base a lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, en base al contexto en el que nosotros nos movemos, en el sentido de la sociedad en que estamos, el grupo de personas con las que nos relacionamos. Y es interesante ver cómo diferentes personas, en diferentes familias, la forma en que se trata a la mamá es diferente de caso en caso. Pero ¿cómo nos enseña la Biblia que debe de ser el trato, la forma de relacionarse con nuestra mamá? Lo primero que tenemos que entender es que Dios tiene mandamientos para nuestra relación, para nuestro trato con nuestra mamá. ¿Qué es lo que Dios manda? Una vez más leemos el versículo que acabamos de leer. Dice Deuteronomio 6:16. Honra a tu padre y a tu madre. Escuche bien esto. Como Jehová, tu Dios, te ha mandado. Es decir, que en este momento Dios nos está dando una orden, nos está dando un mandamiento. No es una sugerencia, no es un consejito, no es un tip.
Esto es una orden, un mandato. Y la Biblia nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. De hecho, la Biblia dice que esto va a tener consecuencia directa con toda nuestra vida. Habla de prolongación de días y que nos vaya bien. Si algo debemos entender es que cómo tratemos a nuestra mamá, cómo sea la relación con nuestro padre y nuestra madre, va a afectar toda nuestra vida. Va a afectar cuánto vamos a vivir y va a afectar cómo vamos a vivir, si bien o mal. Y quiero decirle esto una vez más, le pido que abra su mente. Quizás usted ha oído muchas personas, no, a mí no me importa eso, pero esto tiene que ver con Dios. Esto no es el consejo, no es la idea de una iglesia, de una denominación, de una religión. Esto es lo que Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que rige este universo, nos enseña. Él nos manda que honremos a padre y madre. En este mandamiento, la palabra clave es honrar, porque de este concepto surgen otras cosas que el Señor nos manda. Honrar tiene que ver con dar el lugar, tiene que ver con tener en gran estima, tiene que ver con reconocer la importancia. De allí que cuando nos comenzamos a hablar de esto, yo hablaba de cómo es el trato, cómo se tiene que tratar a las personas que por alguna razón, cuestiones políticas, económicas o de otra índole, se les da un trato especial. ¿Por qué? Porque se les considera importantes. Y eso no es malo. Pero si hay alguien a quien nosotros debemos entender que hay que darle la importancia, es a la mamá. Si usted tiene su mamá, valórela. Si ella ya partió, en el corazón siga dándole ese valor y esa importancia que Dios dice que tiene, aun cuando se refiera a ella, aun cuando esté muerta. Pero si usted la tiene viva, la Biblia dice que usted tiene que honrarla en este momento, tiene que valorarla. Qué bonito que es un día en El Salvador, es el 10 de mayo, nosotros este día celebramos a la mamá, pero este no es el único día para honrar a la mamá. Es los 365 días, debemos honrar a la madre, a nuestra madre, darle la importancia. Y en base a esto, la Biblia nos dice que debemos hacer otras cosas, que implica honrar a la mamá. Implica que hay que obedecerla también. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, aquí va la mamá y el papá, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso dice Efesios 6, 1 al 3. Entonces, lo que la Biblia nos recuerda una vez más es que los hijos, honrando a los papás, mientras están en el hogar materno, paterno, deben toda obediencia. Colosenses capítulo 3 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hay que obedecer en todo. Si usted está en la casa paterna, si usted no se ha casado, usted le debe obediencia en todo a su mamá y a su papá. Si usted quiere tener la bendición de Dios, como dice la Escritura, usted necesita aprender a obedecer, a hacer lo que se le dice. Mientras una autoridad no nos mande a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, debemos obedecer. Así es de que lo que Dios dice es que honrarle tiene que ver con obedecer a los padres. También tiene que ver con temer. El temer tiene que ver con respeto reverente al Señor. Hablando del temor a Dios, es el respeto reverente al Señor por amor. Este concepto también debe aplicarse a la mamá, un respeto por amor. Temer. Levítico capítulo 19, versículo 3. Levítico capítulo 19, versículo 3. La Escritura dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, esta expresión se repite muchas veces en Levítico cuando Dios está dando mandamientos.
¿Por qué tenemos que obedecerlo? Porque Él es Jehová, el único Dios, el Todopoderoso. No porque nos parezca ni porque nos dé la gana, sino porque Él es digno que le obedezcamos porque Él es el Dios, el juez, el Señor. Y Él nos dice que debemos temer, tenemos que respetar a la mamá. No es la vieja, no es la señora. Y déjeme decirle, la frase conlleva desprecio, menosprecio. No, la Biblia dice que debemos temer, de tener respeto. Aunque usted ya sea un muchacho, un adolescente que mide 2 metros y su mamá quizás apenas lleve allí al metro, usted tiene que tener temor, no por el tamaño de ella ni por la fuerza, sino por el Señor, y debe de respetarla sin considerar nada más, porque Dios lo manda. Entonces, honrar tiene que ver con obedecer, tiene que ver con temer. La Biblia también nos habla en el libro de Mateo capítulo 15 y en el libro de Marcos capítulo 7, cuando el Señor está hablando de las impurezas y usa el ejemplo del mandamiento de honrar padre y madre, que honrar también tiene que ver con sostener a los padres en cuando ellos tienen edad avanzada, cuando necesitan económicamente. Honrar también tiene que ver con proveer cuando necesitan económicamente. Esto es honrar de acuerdo a la Biblia. Y alguien dice, ay, es que es muy difícil, mi mamá es muy difícil. Ciertamente las cosas buenas no son fáciles, pero vale la pena, porque tienen la bendición de Dios. Y yo quiero decirle en este momento, sí se puede. Se puede porque hay alguien que nos dio el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo fue hijo, fue primogénito, y Él estuvo pendiente de su madre mientras estuvo sobre la faz de la tierra. Yo quisiera llevarles al libro de Juan, capítulo 19, en el versículo 25, donde vemos al Señor en sus últimos momentos aquí sobre la faz de la tierra, antes de enfrentar la muerte, y cómo Él siguió honrando a su mamá aun cuando estaba a punto de morir, en medio de gran dolor, en medio de grandes debilidades, en medio de una situación insostenible. Él estaba pendiente de su mamá. Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, que él se hizo cargo de las necesidades de la mamá del Señor Jesucristo. Aunque él estaba muriendo, él estaba siendo responsable con su mamá. Necesitamos entonces entender que Dios nos manda a honrar. Honrar es obedecer cuando estamos en la casa. Honrar es temer, es tener respeto. Respeto por amor, no por miedo, sino por amor. Y tercero, se puede. Con la ayuda del Señor se puede. Ahora, yo quisiera que pudiéramos ir a la Biblia y podamos ver lo que Dios nos aconseja. Por un lado, Él nos manda, pero por otro lado, Él también nos da consejos de cómo relacionarnos con nuestra mamá. Cosas que tienen que ver con nuestro diario vivir al relacionarnos con nuestra madre, ya sea que estemos en el hogar o que hemos salido del hogar. Como primera cosa que el Señor nos aconseja, tenemos en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Escuche bien, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿De qué está hablando? La dirección de la madre tiene que ver, hablando de la dirección, tiene que ver con el camino en que uno va. Tiene que ver con el hecho de que cuando la madre se da cuenta de cómo estamos viviendo, de algunos aspectos de nuestra vida,
Quizás en algún momento nosotros, ya habiendo crecido, siendo independientes económicamente, habiéndonos preparado aún de manera secular con la formación académica, etcétera, en algún momento, de repente nosotros podemos pensar que ya no necesitamos, o sea, y que lo que puede decir nuestra mamá no es tan importante porque nosotros sabemos más. Por favor, abra su corazón y entienda esto. Vale la pena escuchar los consejos y las palabras de mamá. No es que usted va a hacer lo que ella dice, porque si usted ya es un adulto, usted tiene que aprender a ser dirigido por Dios. Pero muchas veces Dios puede hablar por su mamá a través de los consejos que ella le va a dar en relación a ciertas áreas de su vida, cómo usted está viviendo. Y cuando mamá viene y nos da ese consejo que Dios nos da en su palabra, es el momento que nuestro corazón tiene que ser abierto para escuchar lo que ella está diciendo. No debemos despreciar la dirección de nuestra madre. No debemos dejar su enseñanza. Vea Proverbios capítulo 6, versículo 20. Dice la Escritura: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿De qué nos está hablando esto? En algún momento pasamos por el proceso de formación en nuestra niñez y en nuestra juventud. Y en esos momentos nuestra mamá nos enseñó muchos principios, nos enseñó muchos consejos. Recordémoslos, guardémoslos. Si una cosa estamos teniendo problemas es el conflicto entre seguir adaptándonos a una sociedad que se moderniza cada vez más. La modernización de nuestra sociedad no solo tiene que ver con aparatos electrónicos, también tiene que ver con la manera de pensar, de ver las cosas. De tal manera que nuestra forma total de ver la vida está siendo llevada a que podamos cambiar la manera en que nosotros pensamos en relación a todos los aspectos de la vida. Por favor, recuerde que su mamá, por el amor que le tiene, y especialmente por aquellas madres que pueden buscar la dirección de Dios en su vida y tienen una relación con Dios donde Dios les habla, esas mamás que han podido enseñar principios de la palabra de Dios en nuestros corazones y darnos consejos de vida eterna, de la vida de Cristo Jesús. Esas mamás nosotros necesitamos permitir que su enseñanza nos dé luz a la hora de vivir. Es lamentable cuántas vidas jóvenes están siendo destruidas. Pero también algo que está sucediendo es que cada vez más jóvenes y adultos no queremos escuchar consejos. No queremos recordar aquellos principios que se nos enseñaron. Necesitamos regresar allí. Entonces hablamos que el consejo de Dios es no despreciar su dirección, es no dejar su enseñanza. Y una tercera cosa, no menospreciarla. No menospreciarla. Esto es importante porque de repente nuestro corazón puede caer en este error. No menospreciarla. Mire lo que la Biblia enseña. Proverbios capítulo 15. Le animo a que usted pueda ir y leer lo que la Biblia dice. Proverbios 15, 20. Dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, Proverbios capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tenemos que tener cuidado que la apreciación que tenemos de nuestra mamá no cambie por aquellos adelantos que nosotros tenemos. Que la apreciación que tenemos de la mujer que nos
que nos dio a luz no se modifique, ya sea por aquellos cambios y adelantos que nosotros hemos tenido o por el deterioro que ella va teniendo. Aquí en el segundo versículo, en 23-22, nos habla de que al envejecerse no la menospreciemos. Lastimosamente tenemos ideas equivocadas de lo que es una mamá. Una mamá no es una mucama. Una mamá no es nada más la persona que va a hacer la comida, que va a lavar la ropa, que va a limpiar los pisos, que va a hacer aseo de diferentes tipos. No, 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 eso no es una mamá. Eso muchas veces lo hace la mamá o se encarga de que alguien más lo haga por amor a la familia. Pero eso no es una mamá. Una mamá no es una mucama. Y si la mamá ya no puede hacer todas las tareas que hacía, no por eso tenemos que verla de menos. Y si la mamá ya nos da el dinero que daba, no por eso debemos de verla de menos. Ella tiene el mismo valor, no importa los cambios que ella tenga o que nosotros tengamos. Tenemos que siempre darle a ella ese valor, esa importancia que merece. Porque si no, nosotros llegamos a un punto crítico. Esto de menospreciarla está hablando, es todo el opuesto de honrarla. Honrarla es lo opuesto de menospreciar. Así es de que necesitamos seguir estos consejos, estos 3 consejos. No despreciar su dirección, no dejar su enseñanza y no menospreciarla. Pero yo quisiera hablarles de algo más. Quisiera hablarles, y esta parte debemos de considerarla muy bien. Tenemos que ver lo que Dios nos advierte del castigo por desobedecer el mandamiento de honrar a padre y madre. Por favor, esto no es una cuestión de miedos, es una cuestión que verdaderamente es una cuestión de vida, es importante, es real, aunque muchos lo menosprecien. Dice la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 15. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Esto era parte de la ley mosaica. Si un hombre o una mujer herían a su papá o a su mamá, la ley decía que tenía que morir, ser ejecutado. ¿Cuán lejos estamos nosotros del consejo, del orden que Dios nos estableció? Porque definitivamente la Biblia nos enseña que la relación con nuestra madre y nuestro padre es una cuestión importante delante de Dios que tiene serias consecuencias. El que hiere a su padre, a su madre, morirá. Esto tenía que ver con armas, con golpes, pero ¿sabe qué? Como nos enseña el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, no solo tiene que ver con acciones, tiene que ver también con la actitud del corazón. Dios ve la actitud del corazón. Así es de que quizás nosotros no le vamos a herir con un arma o con golpes, pero la podemos herir con palabras, la podemos herir con actitudes, la podemos herir con acciones. Y si nosotros la herimos, nosotros nos hacemos merecedores de la muerte. Dale, ay, qué exagerado, de veras, esto es en serio, Dios está hablando esto, esta es la palabra de Dios. Y esta es una sentencia, es juicio de Dios. Muchas veces, como vivimos en una sociedad donde la mamá se le ve de menos y a veces se le maltrata, hijos levantan su mano y la golpean y la insultan y la tratan a veces peor que un animal. No entienden que delante de Dios se están poniendo en la línea de fuego, de muerte, porque Dios tiene un lugar especial a las mamás. No solamente esto, maldecirles. Note lo que dice Éxodo 21, 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Levítico 29, dice la Escritura, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esto de la sangre sobre tenía que ver con la responsabilidad que se tenía de una muerte. Dice, si maldijo a padre y a madre, va a morir y toda la responsabilidad de su muerte cae sobre sí mismo. Dios nos dice que no tenemos que maldecir. Ahora, no necesariamente hay de decirle maldito.
El maldecir tiene que ver con desear el mal o hacer algo para el perjuicio o mal de una persona. Si usted es un hijo y usted se aprovecha de su... Queremos pedir sus disculpas, hemos tenido problemas técnicos, la energía eléctrica se fue en este sector, pero continuamos con todo el buen propósito de seguir honrando el nombre de nuestro Señor y seguimos hablando en cuanto a la relación con la mamá. La advertencia del Señor primero nos dice que no podemos herirle porque eso nos hace merecedores de muerte, que si le maldecimos estamos bajo maldición. Y la verdad es que cuando hablamos de maldición, estamos hablando de tener juicio y el castigo de Dios sobre nuestra vida. Dios dice que no debemos maldecirle y habla de la muerte, de cierto morirá. La maldición de muerte leíamos en Éxodo capítulo 21, 17 y Levítico 29 por no honrarle, sino maldecirle. Entonces, esto de maldecirle tiene que ver con que de cualquier manera nosotros o deseemos o hagamos algo en perjuicio. De repente aquellos que somos hijos pensamos que en el trato con la mamá o con el papá siempre tenemos que ir encima, es decir, en el caso de buscar aprovecharnos de los padres. Esto no es honrar, esto es maldecir y nos pone en posición de muerte. Si deshonramos, estamos bajo maldición, dice la Escritura en Deuteronomio 27, 16. Deuteronomio 27, 16, la Escritura dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Si deshonramos, estamos bajo maldición. De repente en nuestra vida quizás las cosas no están bien yendo como deberían de ser, pero necesitamos revisar si nosotros no estamos siendo de bendición, sino deshonrando a nuestros padres. Es muy importante. Quiero decir una cosa, en nuestro día se menosprecia mucho la relación a la mamá, al papá, pero esto es muy importante, es muy clave, para Dios es muy clave para cómo nos va a ir o cómo vamos a terminar. Dice la Biblia que si honramos a padre y madre, vamos a tener larga vida, vamos a vivir muchos años. Y también nos enseña que nos va a ir bien. Pero note lo que la Biblia enseña de no honrar a padre y madre. Dice la Biblia que esto trae una muerte terrible. No solo tiene que ver con cómo vamos a vivir, tiene que ver aún cómo vamos a morir. Por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 20, el versículo 20, dice la Escritura, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esto está hablando de la muerte. Y apagar la lámpara significa el momento de partir de este mundo y habla de oscuridad tenebrosa, de las condiciones de morir. Ahora, note lo que dice Proverbios 30, 17. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, escuche bien esto, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿De qué está hablando? Para los judíos, una de las cosas más deshonrosas es no poder dar la honra de los restos de una persona. Entre más noble la persona, los funerales eran mucho más ostentosos, honrosos. Pero morir en una condición donde ni siquiera se pueda disponer del cuerpo es una cosa muy, pero muy dolorosa, muy terrible para ellos. Esto está hablando, dice que el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren
los hijos del águila. Esto está hablando de cuando alguien era matado de tal manera que lo escarnecían tanto que ni siquiera lo enterraban. Dejaban el cadáver expuesto y los carroñeros venían, el cuervo venía y tomaba parte de la carne, los ojos y algunas partes del cuerpo descompuesto, como las águilas, que aquí se refiere a los carroñeros. Óigame, no es una casualidad que hoy hay mucha gente joven muriendo. ¿Y saben? Muriendo en medio de mucha violencia, de muchas cosas terribles. No es una casualidad. Por favor, entienda esto. Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando con nuestras generaciones. Y si nosotros queremos que nos vaya bien, y si nosotros no queremos que nos vaya mal, aún en el mismo momento de nuestra muerte, necesitamos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Saben, muchas veces para nosotros el no cumplir este mandamiento es una cuestión sencilla. Honrar a padre y madre sería un mandamiento de los más ligeros. Matar es un mandamiento muy serio. En verdad, la Biblia nos enseña que Dios no tiene clasificación de pecados. No hay pecados mortales y pecados veniales. Pecado es pecado y la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y honrar a padre y madre para Dios es muy delicado. Ahora, qué bendición saber que la cruz del Calvario ofrece el perdón para este pecado, para romper este mandamiento y para todos los demás mandamientos. Aquellos que no hemos sido los hijos que debiéramos ser, que no hemos honrado, que no hemos obedecido, que no hemos tenido respeto para el padre y la madre, podemos encontrar en Cristo Jesús el perdón de nuestro pecado y la limpieza de nuestra conciencia a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No está acabado todo. Las cosas pueden ser diferentes si nos disponemos a arrepentirnos delante de Dios y hacer una diferencia en nuestra vida con nuestro Padre, y en este momento estamos hablando con nuestra Madre. Quisiera terminar dando unos consejos para las mamás. Permítame, por favor, darle algunos consejos. Por favor, mamá, especialmente si usted tiene hijos pequeños, enseñe para la vida a sus hijos. Tómese el tiempo para enseñar para la vida, no enseñar solo a amarrarse los zapatos, a lavarse las manos, a vestirse, no. Cómo vivir y vivir bien delante del Señor. Dar consejos y mandamientos que ayuden a los hijos a vivir en el temor del Señor. Yo quiero ponerle dos ejemplos. En la lectura bíblica leíamos el libro de Proverbios capítulo 31. Acompáñenme a leer del versículo 1 al versículo 4, donde Salomón nos recuerda cómo su mamá le daba consejos. El versículo 1 del capítulo 31 de Proverbios dice: palabra del rey Lemuel, este es Salomón. La profecía es el mensaje de Dios, con que le enseñó su madre. Escuche. ¿Qué, hijo mío? ¿Qué? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Ella le está hablando de lo precioso que era él para ella. Ahora viene ella y le dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Sabe? Aquí está hablando de un consejo muy importante. Le dice: ten cuidado con las mujeres. Y a las niñas ten cuidado con los hombres, porque hay hombres perversos que quieren capturar tu corazón y destruirte. Le dice: ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Esto está muy relacionado con los consejos que Dios daba a los reyes, a las cosas materiales también. Versículo 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Le dice: hijo, no vaya a ser borracho, no deje agarrarse del vicio, de la bebida, de la droga, de cualquier tipo de estimulante, aún cuestiones de experiencias. No, hijo, no se esclavice, tenga cuidado. Hable a sus hijos pequeños, no espere que la policía lo traiga esposado. Chiquito, háblele de estas cosas, porque ellos entienden.
Y esto va grabándose en el corazón y más grande lo van entendiendo más. Versículo 8. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Le dice, mire hijo, sea bueno con otros, especialmente con el que no puede quizás. Dispóngase a ayudarle. ¿Cuántas veces les hablamos a nuestros hijos de que debemos darle a alguien que tiene más necesidad que nosotros? Enseñémosles porque esa es una inversión en el banco de Dios. Versículo 9, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Consejos de vida, háblele a sus hijos. En estos tiempos en que no estamos saliendo mucho, siéntese con ellos. Háblele, déles consejos, cuéntele historias de la Biblia. No solo de superhéroes, de esos de fantasía. No, de la Biblia, de la palabra, consejos. ¿Sabe que podemos hacer lo contrario también? Usted como mamá puede dar consejos, pero que son consejos que lo van a destruir. Vean un ejemplo histórico en Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 2. Segunda de Crónicas 22, 2. Esta mañana el hermano Roberto nos daba enseñanza tremenda, el desafío para hacer una luz que impacte en la vida de los hijos. Y voy a tomar el mismo ejemplo, pero en otro caso. Segunda de Crónicas 22, 2 al 4. Cuando Cosías, el hermano Roberto nos hablaba de Atalía y lo que hizo con todos sus nietos que eran descendientes del rey. Cuando el rey murió, ella mató a todos sus nietos que tenían derecho al reino, y allí nos explicaba que eso tenía que ver aún con que el diablo quería matar el linaje de donde iba a venir el Señor Jesucristo. Pero esta mujer malvada vino y destruyó a todos sus nietos. Pero note lo que pasó con su hijo. Cuando Cosías, el hijo de ella, comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. La mamá dándole cosas, no hijo, bájatelo, robale. No hijo, mira, cuando se descuide, pegale. Malos consejos, actuar impíamente sin tener temor de Dios. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, hablando de Ocosías, ellos le aconsejaron para su perdición. En una visita a su pariente, al otro rey, este hombre murió sin qué ni para qué. Le llegó de una manera tan, le podríamos decir, ridícula. No, es que él en su vida, por los malos consejos que fue tomando, lo llevaron a morir prematuramente. Ni 1 añito de reinar y murió. Los consejos que usted dé a sus hijos son importantes. Aconséjele, enséñele de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, para que él viva mucho, pero sobre todo para que viva bien de la mano del Señor. Una segunda cosa que permítame decirle, corrija a sus hijos, no tenga miedo. Vivimos en una sociedad donde la disciplina es vista como algo malo, pero ciertamente durante miles de años Dios ha dado este consejo de corregir a nuestros hijos. No tenga miedo. Mire lo que dice la Escritura, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No tenga pena de corregir. Todas las personas hoy no quieren corregir a los hijos. Dejan que los hijos hagan lo que sea y los hijos aprenden a vivir una vida sin límites que los lleva a morir pronto. Y cuando usted como mamá se encuentra con otras mamás y ve que usted quiere corregir a su hijo, todos se le quedan viendo raro. No tenga miedo de ser diferente, porque eso es bueno, ser diferente para lo bueno. Corrija a su hijo, para que después no le avergüence cuando le llamen de la escuela, que lo tienen detenido, y luego de la policía, y luego en la funeraria. Vale la pena corregirlos. Y por último, y con esto quiero terminar, transmita fe a sus hijos, no religión, transmita fe. Quiero llevarles a un ejemplo bíblico en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3.
Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice esto: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, es muy fácil tener religión y hacer diferentes ceremonias de una iglesia evangélica, una iglesia bíblica. Pero si solo hacemos las cosas de manera mecánica y solo por apariencia, lo que tenemos es religión. Es más difícil tener una relación con Dios. Es más difícil humillar el corazón a Dios y buscar hacer lo que le agrada a Dios. Eso cuesta, una lucha con nosotros y con otros. Pero si usted es una mamá que tiene una relación personal con Dios y sus hijos le ven y aprenden, usted va a estar bendiciendo a sus hijos más que si dejara millones de dólares o un montón de posesiones. Porque si Dios es su amigo y camina con ellos, ellos van a tener bendición en esta vida y en la venidera. Por favor, como mamá, siembre, especialmente en esa etapa donde son pequeños, adolescentes, jóvenes. Y aún sembrar cuando ya salen del hogar, dando consejos y cuidados. Porque Dios también va a premiar su labor. Esta tarde quizás usted dice: hermano, yo ya tengo el nido vacío, mis hijos partieron. Y reconozco que he cometido tantos errores porque yo no conocía la verdad, yo no conocía de Dios, o lo que conocí, yo no lo busqué vivir. Quiero decir una cosa: si usted como mamá arregla lo que usted tiene con Dios, usted puede ser de influencia, de gran influencia a sus hijos, aun cuando ellos tengan ya sus propios hogares. Pero la diferencia siempre la hace un corazón dispuesto a buscar a Dios, que puede ser usado para bendecir otras vidas. Quisiera invitarles a orar. Padre, muchas gracias por todas las mamás preciosas que hay en el mundo. Gracias por esas mujeres que han hecho tremendos sacrificios por cada uno de sus hijos, entregando, Señor, hasta sangre a veces por ellos para bendecirles. Muchas gracias por todas esas mamás que nos han bendecido grandemente. Señor, yo te pido que tú puedas bendecir su labor. Yo te pido quizás por alguna mamá que tiene su corazón afligido y dolido porque reconoce que no fue el tipo de mamá que pudo ser y no fue de bendición como pudo haber sido. Pero yo te ruego que tú le bendigas y que pueda encontrar, Señor, la limpieza y el descanso de su conciencia a través del perdón de tu Hijo Jesucristo. Te ruego por hijos que quizás en este momento tu espíritu está poniendo a meditar cómo han sido, que no han sido el tipo de hijos que debieran ser. Yo te ruego, Señor, que sea tu espíritu también quien lleve a la reconciliación contigo y aún, Señor, reconciliación entre madres e hijos. Todos seguimos orando. Y en este momento, si usted, siendo muy honesto, puede decir: en verdad yo no he oído el mandamiento y el consejo de Dios, no he sido el tipo de hijo que debí ser, yo no he honrado, no he obedecido, no he tenido temor, no he sostenido económicamente a mi papá como debiera de haberlo hecho, a mi madre nunca le traté como debía haberle tratado, no le estoy tratando como debo, le hiero, le daño, le insulto. Y si usted ya entendió que eso no es una cosa ligera delante de Dios, sino una cuestión muy delicada, y el Espíritu de Dios está tratando con usted, venga al Señor. Pídele a Él que le perdone, que le reconcilie con Él. Si usted no la ha recibido como su Salvador, tiene que comenzar allí. Tiene que comenzar una relación personal a través del Hijo de Dios, quien entregó su vida para que usted tuviera vida eterna. Y si usted es hijo de Dios, usted necesita pedirle a Jesús, su amigo, su Señor, que le limpie y que le permita tener esa relación que usted necesita con Él.
Pero si usted no ha recibido a Cristo, ahí donde está, dígale así: Señor Jesucristo, yo no he cumplido el mandamiento que tú has dado, los mandamientos que tú has dado. He quebrantado tu ley y soy culpable, Señor, de muerte por lo que tu palabra dice. Pero creo que tu Hijo Jesús murió por mí en la cruz y después resucitó al tercer día victorioso. Por eso, hoy, creo en Él como mi Salvador. Te rindo mi vida y te ruego que me perdones, que me salves. Confieso que Jesús es el Señor, mi Señor. Gracias, Padre. Seguimos orando. Si usted hizo esta decisión espiritual, es lo más importante, la más importante de la vida. Y le animo a que usted busque a alguien que le dé un consejo bíblico de esta decisión. Puede ser por este medio o alguien que conoce bíblicamente al Señor Jesucristo. Si usted es alguien que ya es hijo de Dios, hija de Dios, ya había recibido usted a Cristo, pero esta tarde usted entiende, este momento usted entiende que el Señor ha hablado a su vida, tome las decisiones necesarias por fe. Probablemente tenga que llegar y hablar y pedir perdón a su mamá, a su papá, pero hoy comience con Dios. Confiese lo que usted sabe, le ha ofendido al Señor, le ha ofendido a sus padres, y permítale al Señor hacer los cambios en su vida. Padre, muchas gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por los consejos de vida que tú tienes para nosotros. Señor, enséñanos para ser hijos que te honren primero a ti y también a nuestros padres. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.